mañana con 17 minutos. Ya estamos en cabina con la entrevista que veníamos anunciando desde los bloques anteriores. Nos encontramos ya con Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora de servicios al usuario de SUMAS, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Cultura Ambiental. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos un poco que nos informes sobre esta noticia que llegado a nosotros en relación a la consolidación que se ha hecho este año como el primer regulador de agua potable en Latinoamérica. Sí. Entonces, quisiéramos que nos compartas un poco en qué consiste para que la población pueda entenderlo. Claro, nosotros como regulador de las empresas de agua potable estamos ampliando nuestra visión, digamos, de poder participar dentro de lo que es la gestión de un recurso tan importante como es el agua. Y eso implica poder ampliarlo a lo que es una retribución por los servicios ecosistémicos, que quiere decir que ya no solamente, digamos, nuestro trabajo va en regular a las empresas de agua que, digamos, captan el agua desde una fuente, sino que debe de cuidarse justamente donde está esa fuente del agua, o todo aquello que, digamos, finalmente va a repercutir para que esa agua de la fuente que va a ser captada por la empresa esté cuidada, tenga proyectos que puedan ser ejecutados y que finalmente no malogre la calidad, porque fíjense, mientras que el agua no presente una cuestión, digamos, muy pura, le va a significar a la empresa de agua invertir más en aditivos, ¿no es cierto?, en químicos, claro, que luego la vuelvan potable. Y eso, por cierto, finalmente también repercute en nuestros bolsillos, porque nosotros tenemos que pagar por el metro cúbico de agua. Entonces, todos esos costos van hacia una tarifa. Entonces, si no cuidamos, estamos en realidad haciendo dos cosas. Estamos siendo quizás no prestando atención a algo tan valioso como es también tener conciencia del cambio climático, que la depredación a veces de los bosques, ¿no? El mal uso que se da a las fuentes de agua también, digamos, nos afecta como usuarios. Y lo otro también, por cierto, estando dentro de lo que es nuestro trabajo, de poder consolidar a una cultura por el uso responsable de agua potable, pero que vaya desde el conocimiento de que hay que cuidarla desde la fuente. ¿Y cuáles son las experiencias que han tenido ya con la población de estas ciudades donde han iniciado este trabajo? Muy buenas. Mira, nosotros ya desde el año 2007 veníamos trabajando todo aquello que está relacionado a lo que es en Moyobamba. En Moyobamba empezamos con el tema de lo que era el pago. Los usuarios pagan un sol adicional en su recibo de agua para poder justamente este dinero pasarlo, digamos, a un fondo y que sea destinado para la ejecución de proyectos. Y la población era consciente de ello, por supuesto que sí, porque estaba en la zona y sabía, por cierto, que si no pagaba eso adicional, ¿quién se podía encargar finalmente de poder invertir en proyectos que cuidaran, ¿no es cierto?, de donde se capta, lo de la parte de la cuenca? Y así hemos venido trabajando también en otras ciudades, en el Cusco, una ciudad turística, con la laguna de Piuray, por ejemplo, ¿no? Y estamos en el caso, por ejemplo, de Lima, incorporando en lo que es el estudio tarifario, también para que se genere un fondo para cuidar también, para poder, digamos, dirigir ciertos montos a proyectos que cuiden también la fuente de agua. ¿Cómo viene trabajando SUNAS en el beneficio de poder gestionar los recursos de manera adecuada? ¿Algún proyecto? Bueno, nosotros, digamos, estas cuestiones que hemos estado hablando ahorita están bastante relacionadas a lo que finalmente nosotros pagamos en nuestros recibos, porque está relacionado directamente a la tarifa. Claro. La otra parte es cuando ya el usuario recibe, ¿no? Recibimos nuestro recibo en casa y comenzamos quizás a mirarlo con molestia, ¿no? Pagábamos antes 13 metros cúbicos, ahora es 15, pagábamos antes por 13 metros cúbicos quizás un monto, luego quizás se ha incrementado, no mucho, pero quizás igual, ¿no? Sentimos que nos golpea el bolsillo, la canasta familiar. Entonces, venimos trabajando por eso, por una cultura responsable del agua, y estamos llegando, por ejemplo, a colegios. Este año... Claro, es importante la educación, ¿no? Exacto, para que los nuevos ciudadanos lleguen ya conscientes de que no solamente hay que cuidar el agua que chorrea por el caño, no, sino que eso incluye, o sea, digamos, todo aquello que finalmente significa el esfuerzo de llevar
el agua, el caño, y también, por cierto, todo aquello que después de haberlo utilizado, ¿no? Cuando nos lavamos las manos, utilizamos los inodoros, luego se descarga, porque no podemos permanecer ignorantes hacia ello, indiferentes hacia ello. Entonces, estamos trabajando ello en los colegios, empezar en la educación. Este año hemos lanzado el segundo concurso de buenas prácticas en colegios. El año pasado participaron 136 colegios a nivel nacional. Este año ya tenemos 192 inscritos. Así que esperamos, por cierto, a través de estos colegios, que ellos pues presenten quizás proyectos o nos cuenten qué cosas vienen haciendo para cuidar el agua, que comuniquen a su comunidad, a los padres de familia, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, y luego reconocer, por cierto, también ese esfuerzo, ¿no? Y de esa experiencia, ¿qué ha resaltado de estos estudiantes? Muy bueno. El año pasado hay un colegio en San Juan de Lurigancho, Ramiro Prialé, hizo una poza de oxidación. Ellos jamás habían pensado tener, digamos, o tenían ya una experiencia, ¿no? Entonces, ellos elaboraron el proyecto, tuvieron la asesoría del Colegio de Ingenieros del Perú y armaron la poza y ¿qué hicieron? Conectaron, digamos, la descarga y lo que es la parte de los lavaderos de mano, solamente de mano, aquello que no se utiliza detergente, para poder, digamos, después purificarla y con esa misma agua regar su biohuerto. Casi 1.000 litros de agua ahorrados en un mes, que quizás ellos como parte, digamos, de su trabajo educativo, ellos sí querían tener la falda, porque el cerro está justo en la parte de la parte baja de un cerro. Quizás ellos de todas maneras querían hacer un biohuerto, pero si lo hubieran querido hacer y no hubieran tenido la poza de oxidación, hubieran tenido que utilizar agua potable para regar el biohuerto. Incluso este año el Colegio Ramiro Prialé pensaba incluso ampliar ya no solamente a biohuerto, sino también a una mini granja, ¿no? Porque le permite tener un recurso para poder hacer la limpieza donde están los animales de granja, ¿no? En el Colegio Fe Alegría, que está en Ventanilla, igual reutilizaban el agua y a través de un sistema de goteo también comenzaron a regar flores, que le daba, por cierto, otra vistosidad a su colegio. Y el Colegio Leoncio Prado ganó en la experiencia, el Colegio Militar Leoncio Prado ganó en lo que era acciones de comunicación. Ellos, los alumnos, fueron a sus vecinos, a las zonas aledañas del distrito de La Perla y también algunos colegios a motivar a que se tiene que ahorrar el agua potable, que se tiene que hacer un buen uso. Y eso lo presentaron y con una canción bastante simpática ganaron justamente en lo que era acciones de comunicación. O sea, ideas hay, ¿no? Hay, como tú decías, hay que empezar por casa, sí. Y en casa están los niños, sus padres, sus familiares. Y justamente a ellos queremos que se pueda dirigir en estos momentos. Estamos ya llegando a la parte final del programa. ¿Qué recomendaciones para la familia en sí, ¿no? ¿Cómo aportar para poder tener este recurso mucho más tiempo y poder disfrutarlo también? Bueno, yo creo que todos estamos viendo, mira, el otoño recién ha llegado casi a 2 semanas, hace poco, normalmente debe haber llegado en marzo, abril. Estamos sufriendo los efectos del cambio climático y eso significa también una reducción en las fuentes de agua. Hemos visto el tema de los deshielos. Desde hoy debemos aprender a cuidar el agua. Quiere decir que estamos en la casa, nos lavamos las manos, cerciorémonos que está el caño bien cerrado. Hemos utilizado el servicio higiénico, cerciorémonos que hemos jalado adecuadamente la palanquita y que no se está yendo el agua por el inodoro. Es cierto que quizás finalmente podemos pagarlo, ¿no? Porque desperdiciamos y finalmente pues papá, mamá tiene plata en casa, llega el recibo y lo puedo pagar. La cuestión es que cuando suframos una escasez, no vamos a tener ni siquiera para desperdiciar. Entonces es hoy día que debemos de aprender a utilizarla, a manejarla. No importa si finalmente tenemos o no tenemos para pagarla. La cuestión es que después, si tenemos ese tiempo de escasez, no sea un shock para nosotros y tengamos que estar padeciendo, lavándonos las manos con una tacita, con un baldecito, ¿no? Entonces debemos empezar desde ahora finalmente. Así es, importantes recomendaciones para toda nuestra audiencia, el poder saber cuidar este precioso y valioso recurso para toda la humanidad desde ya, y qué importante es poder escuchar diversas experiencias que han tenido en algunos colegios de nuestro país, donde desde pequeños ya se está inculcando esa cultura de ahorro y de poder buscar fuentes alternativas para poder también trabajar con este recurso. Por supuesto que sí. Nosotros agradecemos la participación de Gabriela Corimanya Jiménez, supervisora del Servicio
servicio al usuario de SUNAS. No sé si tienes algunas palabras más que añadir. Bueno, en realidad también igual pasa, seguro que los usuarios nos están escuchando y dirán, sí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que me viene en mi recibo. Sí, bueno, es cierto, no tenemos que estar todos contentos, podemos estar en un tiempo de escasez, pero tampoco podemos, digamos, tenemos así como tenemos deber de pagar el recibo, también tenemos derechos que, ¿no es cierto?, debemos de proteger. Nos pueden llamar al 614-3200, nos pueden llamar al 614-3181 o 3080, a las líneas gratuitas también, los que están en provincia, al 0800-00-121. Si los usuarios no están contentos con su recibo, pueden consultarnos para ver qué, digamos, tan viable finalmente sería colocar un reclamo. Si no estamos de acuerdo, tenemos todo nuestro derecho de acudir a la empresa de agua y dejar bien firmado nuestro reclamo por el consumo respectivo.